Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a hablar de otros índices de coste para regresión y en concreto aquellos relacionados con el valor absoluto de error o de parámetros. Básicamente la idea es que los mínimos cuadrados no son la única medida posible del error y, por ejemplo, el valor absoluto es también razonable y el objetivo es pues comprender el significado de esos índices de valor absoluto y cómo se pueden resolver con programación lineal o cuadrática. ¿De acuerdo? Pues vamos a verlo. En principio los mínimos cuadrados son muy utilizados porque pues, su solución es muy fácil, no hay ni iteraciones ni nada, simplemente pues, es una pseudoinversa o una inversa si se regulariza o algo y ya está. En una operación matemática se obtiene el óptimo. Sin embargo, pues son sensibles a outliers, a valores, digamos, yo tengo estos puntos que están sobre una recta, pero de repente pues tengo otro que está fuera de la recta y entonces pues la recta de regresión, pues como el error cuadrático es muy grande, sale esta de aquí. Esa es la sensibilidad a outliers. Entonces, claro, esto es un gran problema. Existen alternativas en la literatura que se llaman regresión robusta y la primera idea históricamente fue pues, basarse precisamente en el valor absoluto del error y hacer programación lineal. Hay otras alternativas más sofisticadas, pero que en principio pues, no las vamos a considerar por brevedad y por no dificultar el análisis. ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos a ver simplemente esa alternativa, aunque ya digo, hay otras opciones en literatura, pues vamos a ver los índices de coste alternativos. Supongamos que yo tengo Q regresores y quiero predecir una variable Y a partir de Q regresores función de unos X medibles. Y tengo pues n mayúscula ejemplos, ¿de acuerdo? Entonces, pues el índice de mínimos cuadrados, pues claro, el error al cuadrado es lo que entra en el índice de coste. Aparte, pues este sería el término de regularización, ¿vale? Por ejemplo, C por los parámetros al cuadrado. Si C es 0, pues entonces no hay regularización, pero si hay muchos parámetros ajustables, pues entonces conviene hacer un C distinto de 0 para, a cambio de disminuir el ajuste sobre los datos de entrenamiento, mejorar el ajuste sobre los datos de validación, sobre la generalización. Bien, pero este índice pues también se puede plantear en términos de valor absoluto. El valor absoluto del error pues sería el triangulito este que vemos aquí, ¿vale? Entonces pues la suma de los valores absolutos del error más términos de regularización, bien con cuadrados o bien con directamente mínimos valores absolutos también de los parámetros ajustables, pues son otro tipo de índices, digamos de least absolute deviation, que también aparecen en la literatura. Entonces pues vamos a analizar estos dos de aquí. ¿Qué ventajas tiene introducir estos nuevos índices? Bueno, pues que los incrementos de error ponderan lo mismo, sea el error grande o no. Vamos a ver esto qué significa. Pues en mínimos cuadrados, least squares, ¿vale? Pues la derivada de j respecto al error, ¿vale? Pues supongamos que esto es solo un parámetro por aquello de simplificar las derivaciones, pues esto es, la norma tecta es θ cuadrado, pues es 2 tecta, ¿vale? Y en este caso es 2 veces por esto de aquí, por la derivada de lo de dentro, que es phi, ¿vale? Y esto de aquí, pues es precisamente el error, ¿vale? Por lo tanto, será 2 veces la suma de cada error por los regresores. Entonces, claro, pues su efecto en el gradiente, como un cambio de un parámetro influye en el índice de coste, pues claro, pues cuanto más grande sea un error, más importante es el efecto de eso, de este dato en el índice de coste, y más énfasis hará en los métodos de optimización para disminuir este error, ¿vale? Y eso lo que ocurre es que pues hacen esto de aquí, que para disminuir este error, pues lo que hacen es aumentar el error de 300 puntos que eran muy pequeños, pues prefieren hacer que 300 puntos sean muy grandes para que uno de ellos no sea enorme. Esta es la sensibilidad a outliers, ¿vale? En el caso del valor absoluto, ¿vale? Pues al final la derivada de esta cosa, la derivada aquí, ¿vale? Pues es la misma que la derivada aquí, ¿vale? En este error, ¿vale? Mientras que lo que estábamos viendo antes es que, claro, la derivada de una parábola es proporcional al error y por tanto pues más énfasis hará un algoritmo en bajar los errores grandes, mientras que aquí la derivada del error es constante en todas partes. Si estoy a la derecha pues es positiva, si estoy a la izquierda es negativa, ¿vale? La derivada del índice de coste respecto al error. Por lo tanto, ¿qué significa? Pues que todos los puntos que no tienen error cero pues cuentan igual en el gradiente, en los pesos, digamos, sobre el gradiente, sobre el índice de coste, ¿vale? Y eso pues significa que su efecto en el gradiente es el mismo en todos los datos y por tanto no existe esta amplificación de la importancia de los errores grandes, ¿vale? Con lo cual para esos métodos pues les da igual subir este que bajar este, ¿vale? Para ellos pues si uno está a un lado y otro está a otro, pues tanto monta tanto, ¿vale? Mientras que en los métodos cuadráticos no, suben este
hasta que este es lo suficientemente bajo para que su cuadrado compense. Bien, pues esto hace que sean un poquito más robustos ante estos outliers, ante estos números, digamos, fuera de toda lógica en mis datos. Aunque bueno, realmente a lo mejor estas otras técnicas, pues lo que podemos hacer es, claro, pues intentar localizarlos y eliminarlos, etcétera, más que eliminarlos de los datos, si es posible, más que hacer que el algoritmo se los coma sin sufrir mucho, ¿vale? Pero en fin, eso no entra dentro del objetivo de este vídeo. Bien, pues esta es la idea de los métodos de valor absoluto. Aparte de esta ventaja de robustez outliers, hay otra ventaja en la regularización. El minimizar la suma del valor absoluto de los parámetros aquí, ¿vale? Pues también suele conseguir más valores de parámetros cuando yo quiero modelos simplificados, suele conseguir más valores de los parámetros cercanos a cero que este, ¿vale? ¿Por qué? Pues por lo mismo. Cuando existe un modelo donde un valor de los parámetros es grande y aunque sea factible tener un buen ajuste con los otros valores de los parámetros pequeños, pues la regularización cuadrática intenta bajar este valor del parámetro a cambio de subir los demás, para que la media de los cuadrados decrezca. Con esto de aquí, igual que teníamos por ahí, pues tanto monta tanto, y al coste este de la izquierda de regularización, pues le da igual bajar esto una unidad que subir este una unidad, y por tanto pues no tiene esa especial énfasis en que los parámetros que son muy grandes, hacerse pequeños, ¿vale? Entonces esto pues es intuitivamente razonable, ¿de acuerdo? Si los parámetros son muy grandes es porque a lo mejor son muy importantes, y lo que tendría que hacer es hacer cero los parámetros que son muy pequeños, ¿vale? Entonces este índice de regularización, vaya, resulta que tiene como un efecto contradictorio a esa intuición, mientras que este índice de regularización pues se acerca un poco más, ¿vale? De manera que esto se llama lasso regresión, ¿vale? Y suele producir unos modelos con más parámetros cerquita de cero que la regularización cuadrática, ¿vale? Entonces esto es una segunda ventaja de esta propuesta del valor absoluto. Bien, pues una vez tenemos estas dos ventajas, claro, ¿cuál es el inconveniente? Pues el inconveniente es que no existe solución explícita, no hay una fórmula con la inversa de una matriz que me dé esta solución. Ni puedo calcular, claro, sus valores y vectores propios, componentes principales, partial squares, etcétera, ¿vale? Pues no puede ser, y la solución es puramente numérica, ¿vale? Entonces, pues claro, este de aquí, pues por ejemplo, se minimiza con programación cuadrática. Estos son los cuadrados de los coeficientes, ¿vale? Y esto de aquí, haciendo el cambio de variable este, que el error E sub i es igual a la diferencia entre una variable y otra, que ambas son positivas, ¿vale? Pues entonces un poco esta es la parte positiva del error y esta es la parte negativa del error. Este cambio es estándar en programación lineal, ¿vale? Cuando se quiere minimizar valor absoluto, se suman la parte positiva y la negativa, y entonces, pues claro, el optimizador obviamente intenta hacer una de las dos igual a cero para igualar al error, ¿vale? Entonces, pues esta parte positiva y esta parte negativa, claro, los dos nus son positivos, pero uno se suma y otro se resta. Pues el óptimo siempre es que uno de los dos sea igual a cero, y esto de aquí, pues claro, uno de los dos será igual a cero y el otro será igual al valor absoluto del error. Minimizando este índice mezcla de cuadrático y lineal en las variables de decisión tecta y nu sub i, me minimiza con programación cuadrática este tipo de índice, ¿de acuerdo? El otro índice, como ya todo es valor absoluto, pues se puede minimizar con programación simplemente lineal. Lo mismo, si la parte positiva y negativa de los parámetros tecta, pues lo tengo con aquí unos constantes eta más y eta menos que cumplen pues estas restricciones de aquí, su parte positiva y su parte negativa, y en el índice aparecen así, pues uno de los dos siempre será cero como resultado de la optimización, y el otro será el valor absoluto del parámetro tecta, ¿vale? Y en el caso del error, pues es exactamente lo mismo que antes, ¿vale? Este es E sub i, y tengo su parte positiva y negativa, y uno de los dos será cero. Entonces un solver de programación lineal pues me puede resolver este problema que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Hay una última variación, ¿vale? Que es la variación que se llama epsilon insensitive, ¿vale? Pues en vez del valor absoluto, que lo tendríamos por aquí, o el cuadrático, pues esta cosa roja pues como que medio aproxima a la parábola, ¿vale? Como los cuadrados de los errores pues son muy pequeños, importan poco, pues da una solución relativamente parecida al problema de mínimos cuadrados si yo desecho los errores entre más menos epsilon, ¿vale? Y luego pues hago el valor absoluto del resto. Y la parábola, pues cuando el error es grande, pues difiere mucho de esta línea, pero bueno, grosso modo, pues uno puede montarse un problema práctico con esto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues esto de aquí,
si aquí pongo la norma 1, ¿vale? La suma de los valores absolutos, ¿vale? Pues entonces es un problema de programación lineal también, ¿de acuerdo? Simplemente la única diferencia es exactamente igual que esto de aquí, ¿vale? Ojo, hay un error, ¿vale? Este es el coste que debería poner aquí, ¿vale? La suma de los valores absolutos, y entonces pues la parte de la suma de los valores absolutos de los parámetros pues es esto de aquí, ¿vale? Pero la parte del error pues simplemente e sub i pues es igual a una cierta variable h sub i que puede variar entre más o menos epsilon y que no está ponderada en el índice de coste, por lo tanto es totalmente libre, y luego ya esto de aquí pues es lo que h sub i pasa de más o menos epsilon, que no puede explicarlo como parte del error, y esto es lo que se pondera, ¿de acuerdo? Pues entonces este problema de programación lineal sería lo que resuelve esto, ¿vale? De hecho, pues si aquí pusiéramos el cuadrático, como estaba inicialmente, pues entonces al final todo esto sería con programación cuadrática, porque aquí ya saldría, digamos, pues el tecta cuadrado, ¿vale? Por lo tanto hay pues varias combinaciones y bueno, pues un poco os dejo a vosotros los detalles. Bien, pues esto es todo, ¿vale? La conclusión es que existen variaciones de los mínimos cuadrados basadas en el valor absoluto del error. Disminuyen la sensibilidad a outliers, pues simplemente pues porque los errores grandes no tienen un efecto incremental, digamos, en el coste más grande cuanto mayor es el error, sino que es pues todo igual, de manera que al optimizador pues le da igual mover este error pequeño a cero que mover este error pequeño un poquito hacia la izquierda. El resultado es pues que hay más errores cercanos a cero, hay más parámetros cercanos a cero si también la suma del valor absoluto se utiliza en la regularización, ¿vale? Y como inconveniente, pues que no existe fórmula explícita análoga a la pseudo inversa y que todo hay que resolverlo pues con QP y LP, programación lineal o cuadrática, de forma numéricamente, ¿vale? De acuerdo, pues con esto finaliza este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.